Estamos en Gemore, Rosh Hashanah, Daf Chav Ches Amud Aleph, el Talmud Rosh Hashanah 28a. Hacia el final de la página, la línea empieza Omar Rove. Aproximadamente unas 15 líneas empezando de abajo. Estamos en el medio de una cuestión. La cuestión que fue mencionada ahora fue Mitzvahs Lavli Hanes Nitnu. La cuestión es, los preceptos de la Torá no fueron dados para tener beneficio. Es decir, incluso si cuando una persona observa el precepto está obteniendo algún beneficio, incluso en ese caso, aun si el beneficio de esa cuestión que se está obteniendo no es permitido, pero por cuanto la motivación de las mitzvot no es tener beneficio, no es el beneficio del ser humano que Dios dio a las mitzvot, sino que es el beneficio de Dios, por así decir, que el ser humano sirva a Dios. La cuestión es aceptar el yugo del cielo. No estamos entrando en cuestiones de musar, por así decir, de ética, ni moral, ni hasid, ni nada por el estilo. La cuestión de cada mitzvah, en términos bien sencillos, es cumplir la voluntad de Dios. Que el ser humano haga lo que Dios quiere. Entonces, acá no estamos buscando un beneficio para nosotros. Incluso en aquellos casos donde el beneficio estaría prohibido, está permitido cumplir la mitzvah. ¿Por qué? Porque la mitzvah no fue dada para tener beneficio. Entonces el beneficio no cuenta, por así decir, no entra en la ecuación, ni nos importa tampoco. Como ya estudiamos y como vamos a ver. Omar Rove, dice Rove, una persona que prometió no tener, se prohibió sobre sí mismo tener beneficio de su compañero. No puedo charlar con él, no puedo hacer negocios con él, no puedo abrazarlo, no quiero tener absolutamente ningún tipo de beneficio de mi amigo. ¿Por qué lo hizo? No sé por qué. Es toda una discusión en la que mora. Yo no quiero tener beneficio de mi amigo, de mi compañero, etc. Y más aún, si la persona tiene beneficio efectivamente, tiene que traer un korban, tiene que traer una ofrenda, porque profanó sus palabras. Uno no puede profanar aquellas cosas que promete y que dice. Entonces, una persona que prometió no tener beneficio de su compañero tiene permitido tocarle tequías shofar de mitzvah. A pesar de que está teniendo beneficio, mi compañero me está tocando el shofar y yo estoy teniendo beneficio de compañero. ¿Cuál es mi beneficio? Que estoy cumpliendo la mitzvah de escuchar el shofar. Sin embargo, es mutar, está permitido. ¿Por qué? De vuelta, mitzvahs lavli hanes nitnu. Las mitzvot no fueron dadas para tener un beneficio, a pesar de que yo estoy teniendo un beneficio. Y en teoría ese beneficio está prohibido, porque yo me lo prohibí sobre mí mismo. Sin embargo, está permitido. Continuamos. Una persona que prohibió sobre él el beneficio del shofar, no quiero tener beneficio de ningún shofar del mundo, de ningún cuerno, por así decir, del mundo, está permitido tocar en ese shofar, cualquiera, una tequía, un sonido de shofar de mitzvah, porque, de vuelta, mitzvahs lavli hanes nitnu, las mitzvot no fueron dadas para tener beneficio. Veo a Rove, también dijo Rove, amud, anano mejaveiro, y maze, olov, meijatos, bimoisak shomim, avaloy bimoisakama. Dice Rove, una persona que prohibió sobre sí mismo tener beneficio de su compañero, está permitido que el compañero le salpique meijatas, literalmente agua de pecado. ¿Qué estamos hablando? Meijatas no tiene nada que ver con pecado. Aquí se está hablando de para aduma, las leyes de la vaca roja. Cuando una persona, no vamos a entrar en todos los detalles, por supuesto, pero cuando una persona está impuro, con impureza ritual de muertos, que hoy en día todo esto no se aplica, porque ya estamos impuros igual, y el punto es que no tenemos Beis Hamikdash, no tenemos templo, no podemos hacer todo el proceso que está descrito ampliamente en Parshas Jukas, en la Toira, de la vaca roja y quemarla y salpicar la sangre, etc. Hoy en día no hacemos nada de esto y estamos todos impuros y no pasa nada. Como está explicado en muchos lugares. El punto es que me están salpicando a mí las aguas vivas mezcladas con la ceniza de la vaca roja. Entonces, aparentemente yo estoy teniendo un beneficio. Mi amigo, mi compañero me está salpicando esas aguas y yo estoy teniendo el beneficio de purificarme de aquella impureza ritual que tengo. ¿Para qué quiero purificarme? Para ir al Beis Hamikdash, al templo, para hacer algún korban, una ofrenda. No importa. No viene al caso, que hoy en día igual no se puede hacer. El punto es, de vuelta,
Amud a la nueve mejabeir, una persona que prohibió sobre sí mismo beneficio de su compañero, más, y a las meijatas, el otro le puede salpicar las aguas, estas, se llaman así meijatas, en los días del invierno. Porque de cualquier manera, si hace frío en la calle, no quiero estar mojado y me están salpicando con agua, no hay ningún beneficio. Pero no en los días del verano, porque al fin y al cabo estoy teniendo un beneficio. Ay, la mitzvah que dijimos anteriormente, mitzvahs lavli anes nitnu. Las mitzvot no fueron todas para tener beneficio y acá yo estoy cumpliendo una mitzvah y no importaría el beneficio. Y la respuesta es, ¿qué mitzvah? No hay ninguna mitzvah de purificarse, excepto Barregel, excepto las fiestas. Esto es toda una discusión aparte. En Parshas Emor aparece que el pueblo judío tiene que purificarse. Y los comentaristas preguntan, pero si no hay ninguna mitzvah de purificarse, excepto para los koyanim. Entonces responde nuestros sabios, es una mitzvah de purificarse para los Shalosh Regalim, para las 3 fiestas de peregrinación, Pesach, Shavuot y Sukkot, que la gente iba al Beis Hamikdash. El punto es que no es una mitzvah purificarse. Si la persona no iba al Beis Hamikdash, no tiene que estar puro. No necesita estar puro, no es una mitzvah. Entonces, en los días de verano, que hace calor y me está salpicando agua, hay un beneficio acá. Me estoy refrescando con el agua que me está salpicando mi compañero. Y yo soy mutarano en mi menú. Yo prometí que no voy a tener beneficio de él. Me prohibí sobre mí mismo tener beneficio de él. Por lo tanto, explica Robert, si me están salpicando en invierno, vale, no estoy teniendo beneficio. Me están salpicando ese agua en verano, no se puede. Una persona que prohibió sobre sí mismo tener beneficio de un cierto manantial, para ir a la mikve, para purificarse también en un manantial. Hay diferentes casos, qué tipo de aguas purifican para qué tipo de impurezas. En manantial es el más elevado, Maim Haim, incluso un Zav y una Zava podrían purificarse ahí adentro. No importa todos los detalles, el punto es sumergirse en esas aguas para purificarse. Un Mayan, un manantial, una persona que se prohibió sobre sí mismo tener beneficio del manantial, puede sumergirse para cumplir una mitzvah, por ejemplo, purificarse en algún tipo de tzoraz o de algún otro tipo de cuestión, en cuyo caso es una mitzvah purificarse, siempre y cuando sean en los días de invierno, en cuyo caso nadie quiere ir al manantial, en el aire, en el abierto, etcétera, para sumergirse en un manantial porque hace frío. Pero no en los días de verano. Y es el mismo concepto que dijimos anteriormente. Acá hay 2 cosas a la vez que están ocurriendo. La persona está cumpliendo esa mitzvah, pero a su vez está teniendo un beneficio y justo tiene que ir a ese manantial a purificarse. Podría ir a algún otro manantial a purificarse. Entonces, ¿por qué está yendo a ese manantial? Porque está fresquito, porque está lindo y hace calor, etcétera, a pesar de que al mismo tiempo está cumpliendo una mitzvah, pero no está obligado en esa cuestión. Podría seguir impuro. Y al no estar obligado en esa cuestión, entonces está teniendo beneficio. Ahí no se aplica la lógica, en hebreo se dice svara, la lógica de mitzvahs lavli anes nitnu. Las mitzvahs no fueron dadas para tener beneficio, porque está teniendo beneficio incluso sin la mitzvah. Porque no hay mitzvah de purificarse en este sentido. Continuamos. Le mandaron una shaila, una pregunta, una frase a Abua de Shmuel, al padre de Shmuel. Lo forzaron y comió matzah. En Pesach es una mitzvah comer matzah. La noche de Pesach, la primera noche de Pesach, es una mitzvah. En la noche hay que comer matzah. Es una mitzvah. Entonces acá lo forzaron a la persona y comió matzah. La pregunta es, ¿cumplió la mitzvah o no cumplió la mitzvah? Esta frase abre, por así decir, toda una discusión que va a continuar en la página siguiente también. Es una amplia discusión sobre si los preceptos, las mitzvot, requieren intención de quien los está cumpliendo o no. ¿Qué quiere decir intención? Que la persona sea consciente que está cumpliendo de un precepto divino. Esto es, a pesar de que la persona no entienda todos los detalles de lo que está haciendo, sin embargo, tiene que saber al menos que aquello que está haciendo es algo que Dios mandó a hacer. Es algo que Dios dijo que hay que hacer. Es un precepto, una mitzvah, una orden, por así decir. Entonces, ¿qué pasa si la persona no sabe esto? ¿Cumple con su mitzvah o no? La frase que le mandaron al padre de Shmuel es: una persona fue forzada y comió matzah en la noche de Pesach.
cumplió su mitzvah de comer matzá. A pesar de que él no quería, lo forzaron. Pregunta el Talmud, Kfoi man, ¿quién es el que lo forzó? ¿Cómo es esta cuestión de que fue forzado a comer matzá? Y Leimak Kfoi Sheid, si me vas a decir que lo forzó un espíritu negativo en su interior y se volvió Meshuguen el loco, y entonces comió matzá y cumplió su mitzvah de comer matzá. Eso es lo que dice la frase. Si es así, Vijataña, ¿acaso no aprendimos en una braisa lo siguiente? Itim Halim, si una persona de tanto en tanto está sano, Itim Shoite, y de tanto en tanto está loco, le agarra algún tipo de locura, en el cual no estás consciente ni siquiera de lo que hace, etc. Una persona así, que Sheu Halim Aleihu que Pikeach, Lejol Dvarav, cuando está sano es como una persona inteligente para todas las cosas, es responsable de lo que hace, cumple sus mitzvot, etc. Que Sheu Shoite Aleihu que Shoite Lejol Dvarav, y cuando está loco es como un loco para todas las cosas y por lo tanto está exento de todas las mitzvot. Y si acá hay un espíritu que lo forzó, ingresó dentro de un espíritu de tontería, se volvió loco. Y eso lo forzó, lo llevó a comer matzá, porque está loco, agarró la matzá y se la metió en la boca, la tragó, qué sé yo. ¿Qué mitzvah cumplió? No cumplió ninguna mitzvah, sí está loco. Y cuando está loco, cuando es un tonto, por así decir, está exento de todas las mitzvot. Entonces, ¿quién lo forzó a esta persona a comer matzá? Omar Ravashi, dice Ravashi, Shikfoi Parsim. Parsim literalmente son los persas, pero se refiere, hay que entender el contexto, en la época en que fue escrito la Gemore, el Talmud, particularmente el Talmud Bavli, muchísimos Yehudim vivían en Babel, en Babilonia, donde estaba lleno de Parsim, por supuesto de persas. Entonces, acá vino algún gentil, forzó a esta persona a comer matzá, como sea que lo forzó, pegándole, no importa. La persona comió matzá, cumplió su mitzvah. Omar Robe, ¿qué nos importa esta cuestión? De repente nos pusimos a hablar de matzá, estábamos hablando de Rosh Hashanah y del Shofar. Omar Robe, explica Robe. Soy Meres, esto me dice, esta frase que le mandaron al padre de Shmuel me enseña, que una persona, si una persona estaba tocando el Shofar para hacer música, porque le gustaba el sonido del shofar, y justo tocó los sonidos adecuados que corresponden tocar en Rosh Hashanah, tequía, trúa, tequía, con todas las leyes, como vamos a estudiar muchísimo más adelante en el Talmud mismo. Tocó el shofar, pero no porque quería cumplir la mitzvah, no tenía kavana intención de cumplir la mitzvah del shofar en Rosh Hashanah, sino que tenía ganas de escuchar una melodía, tocó el shofar, cumplió su mitzvah. Así como aquella persona que fue forzada por un no judío para comer matzá y no tenía intención de cumplir una mitzvah de comer matzá, ni siquiera quería comer matzá, pero lo forzaron y comió matzá, cumplió su obligación. Si era la primera noche de Pesach, cumplió su obligación de comer matzá. Acá también la persona estaba tocando shofar para hacer sonidos lindos. Obviamente, si tocó con todas las reglas que corresponden del sonido, de los sonidos de shofar, cumplió su mitzvah. Pregunta el Talmud a Robert. Pshita, obvio, es la misma cuestión. ¿Qué es shofar? ¿Qué es matzah? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué significa esta pregunta? Cuando un Amoir, un personaje de la época de la Gemara, dice una determinada ley, y esa ley es registrada, tiene que haber un hidush, tiene que haber una novedad, tiene que haber algo que nos está enseñando, que si no lo hubiese dicho no lo sabríamos. Entonces acá tenemos a Robert. Después de que le dijeron a Abuá de Shmuel, que es una generación anterior a Robe, que fue, lo forzaron, le el matzah yatza y comió matzah, cumplió su mitzvah. ¿Qué novedad hay en que Robe diga, una persona que toca el shofar para escuchar una melodía linda, siempre y cuando haya cumplido con las reglas de cómo se toca el shofar, etc., cumplió su mitzvah? ¿Qué novedad hay? Es obvio, es la misma enseñanza. Shofar, matzah, es todo igual, es una mitzvah. No, dice Robert, no, señor. La frase de Robert tiene una novedad. Podrías haber pensado, en el caso de la matzah, ¿en qué consiste la mitzvah? La mitzvah consiste en comer matzah, la noche de Pesach. Un kezai es una medida determinada de matzah, no importa los detalles. El punto es, la teira que dice, come matzah. Y el tipo comió matzah, sí. Comió matzah. Pasamos a Chof Ches Amud Beis, 28b. Pero en el caso del shofar hay una diferencia. ¿Qué dice la Toira?
La Torah no dice anda a tocar el shofar, de manera tal que si vos tocás para escuchar una melodía linda, cumpliste la mitzvah. No, señor, eso no es lo que dice la Torah. ¿Qué dice la Torah? Zichron truaxiv. Está escrito, recuerdo del sonido del shofar. ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber un zikoron, tiene que haber un recuerdo. El concepto de un recuerdo que es que uno es consciente de un determinado asunto, en este caso el sonido del shofar, que Dios nos recuerda a nosotros, que nosotros recordemos a Dios, tshuva, o todas las cuestiones, incluso Maimónides tiene toda una frase larga al respecto del shofar, del el efecto del sonido del shofar en las leyes de tshuva, el tshuva, si no recuerdo mal, es el capítulo 4 o capítulo 5, el Rambam tiene toda una explicación. A pesar de que shofar, a pesar de que el sonido del shofar es un decreto de la Toira, Remes Yeshboy, dice Rambam, tiene una alusión, Uru Yeshenim, Metar de Mashem, es toda una frase larga. Despiértense a aquellos que están durmiendo de su letargo, etc. Y hagan tshuva. Quiere decir que cuando uno hace sonar el shofar, debería estar pensando, esto es lo que está asumiendo el Talmud, Zichron trua. Hay un recuerdo acá, hay algo que tenés que estar pensando. Por lo tanto, una persona que tocó porque tenía ganas de escuchar música, no cumplió su mitzvah. Eso es lo que podríamos pensar. Porque la Torah dice, Zichron trua, hay que recordar algo, hay que ser consciente de algo específico. Cuando uno toca el shofar, y este tipo que agarró un shofar para hacer música porque le gustaba el sonido del shofar, y justo tocó los sonidos que corresponden en Rosh Hashanah. Y era Rosh Hashanah. Se llama Misasek. Misasek es un tipo que está haciendo algo sin prestar atención a lo que está haciendo. Y podríamos pensar que no cumple su mitzvah. Por eso viene Kamash Malan, venía a aprender, por eso viene Robe, y dice, una persona que tocó el shofar para hacer música, cumplió su mitzvah. De vuelta, siempre y cuando haya cumplido, haya tocado, quiero decir, con todas las reglas, etc. Dicho esto, ahora viene una frase importantísima y es una discusión gigante, enorme, en todo el Talmud. Y en esta página misma también se va a discutir, y solamente vamos a ver una alhaja, por así decir, una ley hacia el final de la página. Pero por cuanto es una discusión compleja, difícil de sostener, literalmente es una página larga con una discusión compleja, entonces yo voy a hacer al revés de lo que hacemos siempre, y a pesar de que esto no es una clase de halajá, no es una clase de leyes, me parece importantísimo primero mencionar cuál es la halajá, cuál es la conclusión halájica. Mitzvot tzrichis kavana, las mitzvot requieren de intención. Están en Shulchan Aruch, en las leyes de Shema, las leyes de Kriyas Shema. Las mitzvot requieren intención. ¿Qué significa requieren intención? Principalmente las mitzvot de la Torá requieren que la persona sea consciente de que uno está cumpliendo un precepto divino. Ay, yo no sé los detalles de todas las leyes de la mitzvah, no sé los detalles místicos de la mitzvah, Kabbalah, Hasidus, etc. Ok, esto es un adicional. Hidur mitzvah, mejorar la mitzvah, siempre se puede crecer. Ahora bien, lo mínimo que hay que tener es Kavana, intención de que esto es una mitzvah, es un precepto divino. Si la persona no tuvo ni siquiera esto, lo yatza, no cumplió su mitzvah. No cumplió su mitzvah. Hay una discusión al respecto de las mitzvot rabínicas. Lo que dijimos anteriormente es al respecto de las mitzvot bíblicas. Mitzvot tzrichis kavana, esa es la halajá, esa es la ley. Al respecto de las mitzvot rabínicas, hay quienes dicen que mitzvot einan tzrichis kavana no requieren intención. Hay quienes dicen que sí requieren intención. Y el Alter Rebbe dice en el Shulchan Aruch, es bueno tomar en cuenta la opinión que dice que las mitzvot rabínicas también requieren intención para cumplirlas, para considerar que la persona las cumplió. Ahora bien, dicho esto, esa es la halajá, esa es la ley. Vamos ahora al Talmud. Alma, estamos en la segunda línea de 28b. Alma. Entonces, de acuerdo a lo que estudiamos hasta acá, que Robe dijo que hasta que Aleshir Yatza, una persona que tocó el shofar para cantar, para escuchar un sonido lindo, cumplió su mitzvah, a pesar de que era misasek be alma, a pesar de que estaba tocando el shofar nomás por tocar el shofar, para escuchar un sonido lindo, y no estaba teniendo intención en cumplir una mitzvah, alma, surge entonces, Kasaba Robe, mitzvahs ein tzrichis kavana. Robe opina que los preceptos no requieren intención para ser cumplidos. Lo opuesto de lo que yo acabo de explicar al respecto de halajá. Pero vamos a ver, al final de la página va a aparecer la opinión de Rabbi Zeira, literalmente la última línea de la página, en donde aprendemos que las mitzvahs tzrichis kavana.
Pero, de vuelta, nunca hay que confundir a halaja, propiamente dicho, con Talmud. Estamos estudiando Talmud. Y en el Talmud hay opiniones, diferentes opiniones. En este caso, Rove opina que mitzvahs ein tzriches kavana. Las mitzvot no requieren intención. Ahora bien, de vuelta, como dije antes, esto es una gran discusión, y no solamente aquí, en este lugar, en el Talmud, en Rosh Hashanah, Chof Ches Amud Beis, 28 veces, sino que es una discusión a lo largo de todo el Talmud. Si las mitzvahs requieren kavana o las mitzvahs no requieren kavana. Entonces, planteado la opinión de Rove, que mitzvahs ein tzriches kavana no requieren intención, Eisive, en la yeshiva, en el lugar de estudio, en la casa de estudios, plantearon una contradicción a esta opinión. ¿Cuál es la contradicción? Con la siguiente enseñanza. Una persona estaba en la Mishnah, en Brachos, una persona estaba leyendo la Toira, Veiguías Mana Mikra, y llegó el momento de la lectura de Kriyat Shema. Es una mitzvah a la mañana, a la noche, a la mañana, leer el Shema, recitar el Shema Israel. Y Shema Israel requiere cierta kavana, vamos a ver. La persona esta justo estaba estudiando Toira y llegó Parshas Vaishanan, donde está el Shema Israel, en Sefer Dvarim, hacia el final de la Toira. Llegó el momento de la lectura del Shema y esta persona está leyendo el Shema. Im kiven libo yatza, bim lav lo yatza. Si la persona tuvo intención en su corazón, cumplió la mitzvah. Y si la persona no tuvo intención, no cumplió la mitzvah. Esto es lo que dice la Mishnah. Claramente opuesto a lo que dice Rove. Rove dice que las mitzvot no requieren intención. La Mishnah dice que sí requieren. Im kiven libo yatza. Si la persona tuvo intención, cumplió. La persona no tuvo intención, no cumplió. My love, kiven libo yatza. ¿Acaso la Mishnah no está diciendo que la persona tuvo intención de cumplir su mitzvah? ¿A qué se refiere kavana? ¿Qué es intención? Intención de cumplir la mitzvah. Loy, likrois. No, dice la Gemara. La persona tenía intención de leer. Pregunta la Gemara, likrois. Hakakare, ¿cómo leer? Dijimos, empezamos. Hakoire batoira. Hakoire batoira. Una persona estaba leyendo en la toira. Entonces, ¿qué quiere decir que tiene que tener intención de leer? Está leyendo, ya estaba leyendo. Entonces el Talmud responde, no entendiste. No es que la persona estaba leyendo Toira. La persona estaba leyendo una Toira para corregirla. Koire lehagia. Lehagia significa corregir las letras, corregir las palabras, para ver si está bien escrito, etc. Y cuando la persona lee de esta manera, no necesariamente la persona lee vocalizando cada nekuda, se dice, cada puntito como corresponde, sino que lo que la persona está buscando, por cuanto la Toira original, el Sefer Toira, el libro de Toira escrito en un pergamino, etcétera, con tinta, con un soifer, un escriba, no tiene vocalización, no tiene puntitos. Por lo tanto, cuando la persona lo lee solamente para saber si está bien escrito, entonces no necesariamente lo lee bien. Por ejemplo, en el Shema mismo, está escrito de diferentes maneras la palabra mezuzah. A veces dice mazazois, mazazois. Mazazois no quiere decir nada. Mezuzos se dice, no mazazois. Pero, a propósito, el Sefer lo lee de esa manera, el escriba lo lee de esa manera, para saber que no puso una vav de más. Una letra vav de más. Mezuzos o mazazois. Hay una vav ahí en el medio que no debe estar escrita. La tradición es que esa vav no está escrita. Y se pondrían, digamos, se lee con 3 puntitos abajo, shuruk, kubus, no importa. El punto es que a Koire le guía, una persona que está leyendo solamente para corregir el Sefer Toira, no necesariamente lee como corresponde. Es diferente el Lashon Kodesh del castellano. En el castellano no existe leer no como corresponde. La A es una A, la B es una B y no hay vuelta que darle. Pero en el hebreo, las consonantes no tienen vocalización. Uno tiene que agregarle la vocalización. La B puede ser B, ba, be, bi, bo, bu, como si fuese en castellano. Solo que en castellano se agrega una letra, en hebreo no. Entonces, a Koire le guía, una persona estaba leyendo, volvemos a estudiar la Mishnah, una persona estaba leyendo la Toira solamente para corregirla, en forma incorrecta estaba leyendo, con el objetivo de corregirla. Llegó el horario de leer el Shema, im kiven libo, y se tuvo kavana ¿de qué? De leer como corresponde. Y donde dice más das, es decir, mezuzois, yatza. Cumplió su mitzvah de leer el Shema, por cuanto es obvio que cuando uno lee el Shema tiene que leer las cosas como corresponde. Shulchan Aruch también está en el código de ley judía. Hay que leer cada palabra como corresponde y ser preciso y cuidadoso con cada letra. Por eso, de esta enseñanza de la Mishnah no tenemos prueba
de si las mitzvahs requieren kavana o no requieren kavana, requieren intención o no requieren intención. Toshma venía a aprender otro lugar. Una persona estaba caminando por atrás de la sinagoga, estaba caminando por la calle, pasó por atrás de la sinagoga. Hoy o su casa estaba cerca de la sinagoga. Y la persona escuchó el sonido del shofar. En la sinagoga están tocando el shofar porque es Rosh Hashanah, o están recitando Megilas Esther en Purim, están recitando el libro de Esther con todo el cántico normal, correcto, etcétera. También es una mitzvah rabínica escuchar Megilas Esther. Y la enseñanza dice, la braisa dice, Im kiven libo, y si la persona tuvo kavana en su corazón, yatza, cumplió. Vim lav, lo yatza. Y si no tuvo kavana, no cumplió. De vuelta, es una contradicción a lo que dice Robert. Robert dice que no es necesario tener kavana para cumplir una mitzvah, y acá está claramente escrito, la persona escuchó el shofar, tuvo kavana, cumplió. No tuvo kavana, no cumplió. Tuvo intención, cumplió. No tuvo intención, no cumplió. My love, Im kiven libo, lo yatzeis. ¿Acaso no estamos hablando de que esta braisa, esta enseñanza está diciendo que si la persona tuvo intención de cumplir su mitzvah al escuchar el shofar, al escuchar la megila, entonces cumplió, y si no tuvo intención de cumplir la mitzvah, no cumplió? Responde Talmud Loy. Esto no es una contradicción a Robe. Lishmoya, si tuvo kavana de escuchar, a eso se refiere, prestó atención a escuchar. Pregunta el Talmud, lo mismo que dijimos antes, Lishmoya, Shoma. La enseñanza dice, ¿cómo se tuvo intención de escuchar? La enseñanza dice, escuchó. Shoma con shofar con megila. Efectivamente escuchó. ¿Qué quiere decir que uno tiene que tener intención de escuchar? Escuchaste, llegó a tus oídos el sonido y escuchaste. Entonces, ¿qué clase de kavana estamos hablando de escuchar? ¿Qué clase de intención de escuchar? Responde el Talmud, Sabur Hamor Be'almahu. Quizás pensó que estaba escuchando un burro rebuznando, haciendo ruido, y de repente no era un burro, era un kol shofar, la voz del shofar. Entonces tenía que tener kavana lishmoya, tenía que tener intención de escuchar. Ok, entonces aquí tampoco tenemos prueba a favor de Robert o en contra de Robert. Eisivei, otra prueba, niskaven lishmoya, velo niskaven shomeya, niskaven shomeya, velo niskaven mashmiya. Otra prueba, que esta prueba la vamos a traer más adelante también, hacia el final de la Gemara, quiero decir, de toda esta discusión. Si una persona tuvo intención, quien estaba escuchando, aquí tenemos dos personas, una persona escuchando el shofar y una persona haciendo escuchar el shofar. Shoimeya es quien escucha el shofar, mashmiya quien hace escuchar, o sea, quien está tocando el shofar. Niskaven shoimeya velo niskaven mashmiya. El que estaba escuchando tuvo intención. ¿De qué? Vamos a ver más adelante. El que estaba escuchando tuvo intención, pero el que estaba haciendo escuchar el shofar, haciendo sonar el shofar, no tuvo intención. Ahora al revés. Mashmiya velo niskaven shoimeya. Sí, el que estaba haciendo escuchar el shofar, tocando el shofar, tuvo intención, pero el que estaba escuchando no tuvo intención, lo yatza, no cumplió. Hasta que ambos, el que escucha y el que toca el shofar, tengan kavana. Ahí cumplió la mitzvah. Plantea el Talmud. Tiene sentido la parte que dice que el que hacía escuchar el shofar, o sea, el que tocaba el shofar, tuvo kavana, pero no tuvo kavana el que escucha, no cumplió su mitzvah el que escucha. ¿Por qué? Sabur Hamor Be'alma. Como dijimos anteriormente, pensaba que era un burro haciendo ruido. Elo, sin embargo, Niskaven Shoimeya velo niskaven mashmiya. Tuvo intención el que escucha, pero no tuvo intención el que toca el shofar. ¿De qué clase de caso estamos hablando? ¿Cómo puede ser que hay un tipo tocando el shofar sin kavana, sin intención? ¿De qué estamos hablando? Pregunta el Talmud, ¿acaso no estamos hablando de una persona que tocó el shofar por hacer música, porque es un sonido lindo, porque le gusta el sonido, lo que sea? Eso es lo que quiere decir que no tuvo kavana, que no tuvo intención. Y por lo tanto, si decimos que no tuvo intención quien estaba tocando el shofar,
a pesar de que haya tenido intención, quien escuchó el shofar, lo yatza. Eso es lo que dice la enseñanza. No cumplió, lo yatza. Entonces, mitzvahs tzrichis kavana. Las mitzvot requieren intención. Surge de esta enseñanza. Y esto quiere decir que es una kasha, es una contradicción, digamos, a lo que dice Robe. Al comienzo de nuestra página 28b, Kasaba Robe mitzvahs ein tzrichis kavana. Las mitzvot no requieren intención, pero vemos de una braisa que las mitzvot sí requieren intención. Podríamos pensar que, bueno, Robe dice su opinión y la braisa dice otra opinión, ¿qué problema hay? Y la respuesta es no, momento. Robe es de la época de la Gemora, es un Amoira, incluso Basroi es uno de los últimos Amoiroim, uno de los últimos personajes y uno de los más importantes en realidad del Talmud. Y aquí tenemos una braisa que es de la época de la Mishnah, es anterior a Robe y es no solamente anterior en tiempo, sino que en nivel, en calidad, no solamente en cantidad de tiempo. ¿Cuándo fue? A ver, ¿antes o después? No, es una época diferente de la Mishnah, y Robe no puede decir algo que va contra la Braisa, la Mishnah, a menos que encuentre otro rabino de la misma época anterior, Braisa y Mishnah, que apoye su opinión. Entonces tenemos una Braisa que presenta una contradicción contra la opinión de Robe. Robe dice mitzvahs en tzrichis kavana. Robe dice que las mitzvahs no requieren kavana. La Braisa claramente dice una persona que está tocando el shofar simplemente para cantar. Por eso, loy kiven mashmia, el que hacía tocar el shofar, el que hacía sonar el shofar, no tuvo kavana porque estaba tocando música nada más. No tuvo kavana de cumplir la mitzvah de tocar el shofar o de escuchar el shofar. Entonces, loy kiven mashmia, y el shoimea, a pesar de que tuvo kavana, el que escucha, sin embargo no cumplió su mitzvah. Es una contradicción contra Robe. ¿Cómo la resolvemos? El Talmud la resuelve de la siguiente manera. Dilma de kamenaveach nevuche. La traducción de nivuach literalmente es un perro ladrando. Esa es la traducción de las palabras. Ahora bien, Rashi explica qué quiere decir esta cuestión, que no está tocando la persona, el mashmia, el que estaba tocando el shofar, no está tocando de acuerdo a la medida adecuada, como está explicado más adelante en la Gemara. Es decir, hay una medida de una tequía, tiene que tener un tiempo determinado. Hay una medida de una trúa, tiene que tener un tiempo determinado. Hay una medida de un shvarim, tiene que tener un tiempo determinado, y así sucesivamente. Acá, el mashmia, ¿qué quiere decir que no tuvo kavana? No que no tuvo kavana de cumplir una mitzvah, sino que no tuvo kavana en términos de no tocó el shofar de acuerdo a como corresponde tocarlo. Entonces, el Sheimea, el que estaba escuchando este sonido del shofar, a pesar de que él sí tuvo kavana de cumplir su mitzvah, yo escucho este ruido y quiero que ese ruido sirva para que yo pueda cumplir mi mitzvah de escuchar el shofar en Rosh Hashanah. Y la respuesta es, lo yatza, no cumplió su mitzvah. ¿Por qué? Porque lo que se estaba tocando no va de acuerdo a las reglas específicas descritas hacia el final de nuestra Gemara, no va de acuerdo con las reglas específicas de cómo se toca el shofar. Por eso no cumplió su mitzvah. Por eso no cumplió. Por lo tanto, esta enseñanza no es una contradicción a Robe. No es una contradicción. Porque el problema no es que no había kavana de cumplir la mitzvah. El problema era que no se estaba ejecutando la mitzvah. No se estaba ejecutando la mitzvah como corresponde. Por eso es que no cumplió. Ahora, ¿por qué? Interesante para pensar. No tengo respuesta, simplemente para pensar. ¿Por qué se habla en esta braisa de kavana? ¿Cuál es la cuestión de kavana? De hecho, la Gemara va a traer más adelante, al final de nuestra discusión, esta braisa, y lo va a explicar de otra manera. Lo va a explicar claramente hablando de kavana, de intención de cumplir una mitzvah. El punto es que para que esta braisa no sea una contradicción contra Robe, la Gemara da una respuesta. Incluso la da en forma de dilma. Quizás, ¿qué quiero decir con esto? Que la respuesta que acabamos de dar, de que no está tocando de acuerdo a la medida, etc., no es una respuesta buena. No es una respuesta poderosa, fuerte, en la cual decimos, listo, esta braisa no es un problema para Robe. No es una buena respuesta. Es una respuesta, pero no es una buena respuesta. Con lo que, al ser por lo menos algún tipo de respuesta, esta braisa no es una contradicción contra Robe, pero la cosa queda como, por así decir,
medio débil, schwach se dice, medio débil. Continuamos en la Gemara. Omar le Abaye. Le dijo a Abaye, Abaye es el compañero, por así decir, de discusión de Rove. Abaye Berove. Abaye es de Abaye Berove. Omar le Abaye, las preguntas de Abaye y Rove son famosas en la Torá. Omar le Abaye, ahora entramos en otra discusión, por así decir, intermediaria. Y esta discusión va a llevar hasta el final de la página. Solamente al final de la página se vuelve a la discusión del tema de Kavane, etcétera, de intención en la mitzvah. Y la discusión que viene ahora es una discusión interesante, compleja, la verdad es que compleja, y hay que tener en la cabeza un poco la estructura de toda esta discusión. ¿En qué se basa la discusión? ¿Qué asunto estamos discutiendo? O vamos a empezar a discutir en un instante. Vamos a empezar a discutir el concepto de Bal Toisif. Bal Toisif significa no se puede agregar a las mitzvot. Hay 613 mitzvot, no puedes inventar mitzvot, no puedes agregar mitzvot. Pero incluso dentro de una misma mitzvah, no podés agregar detalles a la mitzvah. Una cosa es cumplir una mitzvah con hidur mitzvah, embellecer una mitzvah. Por ejemplo, puedo comprar en Sukkot un esrog, un etrog, puedo comprar un esrog de un precio, puedo comprar un esrog de un precio más caro. Ay, entonces mejor porque es más caro. Bueno, si es más lindo, si es más lindo y por eso es más caro, se considera que estoy cumpliendo mi mitzvah en una forma más bella. Uno debe embellecer, este es mi Dios y lo voy a embellecer, lo debe embellecer las mitzvot. Perfecto. Eso no se llama agregar a una mitzvah. Ahora, si en Sukkot yo agarro 2 esroigim, la Torá dice uno de cada de los 4 mínimos. Arba mínimo, no importa los detalles porque son 2 arobes y 3 adasim, uno puede agregar adasim. Ok, hay diferentes cuestiones. Lo que quiero decir es, no se puede agregar una mitzvah. Yo no puedo poner 5 tzitzis. Son 4 puntas de la ropa, no 5. Yo no puedo poner una casita más en los tefilin. Son 4 casitas en los tefilin, no 5. Así sucesivamente. Esto se llama Bal Toisif. No puedes agregar en mitzvot. Vamos a ver. Esta es la discusión que va a surgir ahora. Y a medida que vayamos paseando, digamos, por la discusión, hay que prestar atención a la estructura de la discusión y nunca perder el objetivo, el enfoque. Omar le Abaye, le dijo a Abaye a Rove, no nos olvidemos, Rove está hablando de Kavana. Ein tzrichus Kavana, las mitzvot no requieren Kavana. Omar le Abaye, de acuerdo a lo que estás diciendo, va a surgir un problema. Las mitzvot no requieren Kavana, surge un problema. Hayosham beshmini besuka ilke. Una persona que está durmiendo en Shmini Atzeres, la estructura de la fiesta es Shiva Siamim, Sukkot está Seleja, 7 días tenés que hacer una sukkah y tenés que Teishvuke Intaduru, tenés que asentarte en la mitzvah tal y cual vivís en tu casa, tenés que vivir en la sukkah también. Así como vivís en tu casa, tenés que vivir en la sukkah. ¿Qué significa esto? Que incluso hay que dormir en la sukkah. En Chabad no se duerme en la sukkah, por diferentes razones, no importa. El punto es que hay que dormir en la sukkah. Entonces, tenés 7 días, la fiesta de Sukkot, dormís en la sukkah. La Torá dice, Bayom Hashmini Atzeres Tielahem. El 8º día es un día separado, diferente. Es una mitzvah diferente. Es otra fiesta que se llama Shmini Atzeres. Shmini Atzeres no tiene básicamente nada que ver con Sukkot. Es el 8º día y por lo tanto es la continuación de Sukkot, pero no voy a entrar en esos detalles ahora. El punto es que es un regel bifnei atzmo, es una fiesta por sí misma. Eso es Shmini Atzeres, una fiesta por sí misma. Entonces, ¿hay una mitzvah de dormir en la sukkah en Shmini Atzeres? No. La respuesta es no. Si yo duermo en la sukkah en Shmini Atzeres, ¿se considera que estoy agregando a una mitzvah? Es Bal Toisif, no se puede agregar la mitzvah. De acuerdo a la opinión de Rove, que las mitzvot no requieren kavana. Si una persona duerme en la sukkah, en Shmini Atzeres, sin la intención de cumplir la mitzvah, yo estoy durmiendo porque el clima está lindo y me gusta, disfruto dormir en la sukkah, entonces continúo después de Sukkot, es inmediato, porque después del 7º día de Sukkot, obviamente viene el 8º día, al otro día es Shmini Atzeres. Ahora bien, yo disfruto dormir en la sukkah y estoy durmiendo en la sukkah en el Shmini Atzeres en el 8º día, por cuanto las mitzvot no requieren intención, aunque yo no tenga intención de cumplir una mitzvah durmiendo en la sukkah en el 8º día, estoy cumpliendo una mitzvah. Porque no importa la intención, esta es la opinión de Rove, no importa la intención.
Entonces, al dormir el azúcar en el octavo día, estoy cumpliendo una mitzvah más allá de mi intención. ¿Y el que tengo que recibir latigazos? Porque estoy agregando una mitzvah. Y la Toira dice, Loi soy seif alav, no puedes agregar mitzvot. Loi es una prohibición, Loi soy seif alav, no agregues mitzvot. Como dice la Gemara en diferentes lugares, cada vez que aparece en la Toira, Loi, al, pen, significa una mitzvah prohibitiva. Y el clásico, típico castigo de una mitzvah prohibitiva, a menos que la Toira diga otra cosa, es malkus, es latigazos. Entonces, una persona que está durmiendo en el azúcar en Shmini Atzeres, en el octavo día de Sukkot, que ya no es Sukkot, es Shmini Atzeres, por cuanto no es necesario tener intención para cumplir una mitzvah, y el que tiene que recibir latigazos, está agregando la mitzvah de dormir en la azúcar en Shmini Atzeres. Omar Loi le dijo Robe, buena pregunta. Pero Robe tiene una respuesta para esta pregunta. Ahora la vamos a ver. El punto es que al final de la página, después de toda la discusión que hay en el medio, que ahí es donde está la parte compleja, Robe da otra respuesta. Esta es la primera respuesta de Robe. Vienen unas cuantas líneas en el medio, complicadas, y después viene otra respuesta de Robe, para corregir, digamos, para reparar los problemas que surgen con esta respuesta que dio Robe. Vamos a la primera respuesta. Omar Loi she'ani oimer. Yo digo lo siguiente, mi opinión es la siguiente. Mitzvos einoi oiver aleyen ela bizmanan. Una mitzvah, la persona no la transgrede excepto en el momento en que se aplica esa mitzvah. ¿Qué significa en el momento en que se aplica esa mitzvah? Hablamos de Sukkot. En Sukkot, Teishbukei Taduro, hay que vivir en la Sukkah. Tal y cual uno vive en la casa. Shmini Atzeres no tiene esa cuestión. No se aplica esa lógica, esa idea de Teishbukei Taduro, de vivir en la Sukkah tal y cual uno vive en su casa. En Sukkot no se aplica, en Shmini Atzeres no se aplica esta cuestión. En Shmini Atzeres no se aplica. Entonces, si la persona duerme en Shmini Atzeres en la Sukkah, no es que está cumpliendo una mitzvah, no es que está agregando una mitzvah porque no tuvo intención, porque sí tuvo intención, incluso si tuvo intención de cumplir una mitzvah, incluso si efectivamente tuvo intención de cumplir la mitzvah, en Shmini Atzeres de dormir en la Sukkah, dice Robe, no se considera una mitzvah, no existe, no es una mitzvah. ¿Por qué? Porque las mitzvahs solamente se transgreden bismanan, en el momento en que se aplica esa mitzvah. Y la mitzvah de dormir en la azúcar no se aplica en Shmini Atzeres, no existe. Es como si yo ahora tomase matzá y comiese matzá y dijese esto, aquí yo con esta matzá, Hareini me cabe lala y mitzvahs hace shelajilos matzá. Yo acepto sobre mí mismo la mitzvah positiva de comer matzá y como matzá. ¿Cumplí una mitzvah? Pues no. Porque ahora no se aplica la mitzvah de comer matzá. Yo puedo comer toda la matzá que quiera, diciendo las bendiciones que corresponden, etc. Pero no se aplica la mitzvah de comer matzá, ahora no es Pesach. Solamente la primera noche de Pesach es una mitzvah de la Torah, comer matzá, como dijimos antes, a la noche hay que comer matzá. Esto es lo que dice Robe. Entonces, con esto Robe explica por qué una persona que duerme en la azúcar en Shmini Atzeres no recibe latigazos. No transgredió Bal Toisif de agregar una mitzvah. Bien. Meisiv Rav Shimon bar Abba. Rav Shimon bar Abba, ahora que trajiste esta idea de mitzvahs, que la mitzvot solamente se transgreden en el momento de la mitzvah, que se aplica esa mitzvah, en el día del año, en la hora, etc. Que se aplica esa mitzvah. Rav Shimon bar Abba trae un problema. El problema que trae Rav Shimon bar Abba es al respecto de Birkas Koyanim. Birkas Koyanim significa la bendición de los Koyanim, es una mitzvah para los Koyanim bendecir al pueblo judío. Cuando se los llama para que lo hagan, es una mitzvah que el Kohen bendiga al pueblo judío. ¿Cuál es la Birkas Koyanim? La braja de los Koyanim es Viavareja Hashem Bishmerejo, está en la Torah escrita ampliamente. Dios te bendiga y te cuide, etc. Y ahora Hashem para Melejo Bikuneko, y Hashem para Melejo, y Hashem que Dios te bendiga, te ilumine su rostro y te dé paz, etc. Esta es Birkas Koyanim. Muy bien. Son 3 frases. Yevareja Hashem Bishmereja, que Dios te bendiga y te cuide. Y hoy Hashem para Melejo Bikuneka, y ilumine Hashem su rostro hacia ti y te dé gracia. Y Hashem para Melejo Bikuneka, que Dios eleve su rostro hacia ti y te dé paz. 3 frases. Bien.
Dice Rav Shimon bar Abba, trae una braisa. Rav Shimon bar Abba dice así: Minayin le kohen she'oy le dujan. Shelo yamar. ¿Cómo sabemos que un kohen que sube al dujan? Dujan es una plataforma, esa es la traducción, pero es un lugar un poco más elevado desde donde los koyanim bendicen. Esto surge del Beis Hamikdash, en el templo, al lado de lo que se llama Ezras Israel. No vamos a entrar ahora en una clase sobre el templo en ese momento, pero había un lugar que se llamaba Dujan, justamente al lado del patio de Israel, así se llamaba. Al lado de ese patio había una plataforma que se llamaba Dujan. Ahí los koyanim se paraban y bendecían al pueblo. ¿Cómo sabemos que un kohen que subió al Dujan, a esta plataforma, para bendecir al pueblo, Sheloya Amar, que no diga lo siguiente, 2 puntos. Israel, por cuanto la Toira me dio permiso de bendecir al pueblo judío, porque es un kohen, es un sacerdote. Voy a agregar una braja porque yo quiero, por propia iniciativa. Que goin, por ejemplo, Hashem Elokei Abaiseihem, como dice Moshe Rabbeinu, es al final de la Toira, Dios, el Señor de sus padres, Yosef Aleichem, los aumente a ustedes, agrega la braja que quieras, que les vaya bien, cualquier cosa. ¿Cómo sabemos que no puede hacer esto el Kohen? Talmud Loimar, dice la Toira, Loi Soisifo la Davar, no podés agregar a lo que te corresponde decir. ¿En qué consiste Birjas Koyanim? Como dije antes, a propósito, ¿en qué consiste la braja de los Koyanim? 3 frases. No podés agregar una 4ª frase porque a vos te gusta, por más linda que sea la frase. La dijo Moshe Rabbeinu, a mí qué me importa. Toda la Toira la dijo Moshe Rabbeinu. Son 3 frases nada más. Veja, esto es lo que dice la Braisa. Y Rav Shimon bar Abba explica así. Aquí, por cuanto la persona, el Kohen, ya dijo las 3 frases que corresponde decir de Birjas Koyanim, ya pasó el tiempo de su mitzvah. ¿Por qué no puede agregar una 4ª? El Kohen dijo frase A, frase B, frase C. Terminó su mitzvah. La terminó, acabó con la mitzvah. Automáticamente terminó el momento de cumplir esa mitzvah. Lo llamaron para bendecir. El hombre bendijo. Terminó su mitzvah, terminó su tiempo. Cuando terminó el tiempo, ¿qué dijo? Otra frase. ¿Cuál es el problema? Según Robe, las mitzvot solamente se transgreden, Dios libre y guarde, pero si la persona hace algo que no corresponde, se transgreden bismanan solamente en el momento adecuado. Aquí terminó el momento de decir la mitzvah de Birjas Koyanim, ya dijo sus 3 frases, ya se acabó la mitzvah. Él agregó una 4ª frase fuera del tiempo de la mitzvah. ¿Por qué dice la Braisa que está prohibido? Lo hizo Isifu. La Toira lo considera este Kohen, que agregó una 4ª frase, incluso fuera del tiempo de la mitzvah, como Baltoisif, no se puede agregar. Vekatane de Avar. La Braisa dice claramente que transgredió a pesar de que el tiempo de la mitzvah terminó. Y la respuesta es extremadamente interesante. Vamos a ver en un minutito. Primero, la Gemara resuelve, el Talmud resuelve otras Braisas, muy cortitas, que hablan de este tema. La primera respuesta es ¿de qué estamos hablando acá? Bedeloy Siem no terminó de decir sus 3 frases. Dijimos, eran 3 frases, que era Birjas Koyanim. Decidió agregar en el medio, no terminó las 3 frases, y decidió agregar una frase 4ª, por así decir. No terminó sus 3 frases, sino que en el medio de las frases agregó la suya. Dijo, Yevareja Hashem Bishmereja, Yo era Shem Parabeleja Bijuneka, que son las 2 frases que corresponden a Birjas Koyanim. En el medio agregó otra cosa, Yosef Hashem Aleichem, que Dios les agregue y los aumente y sean todos muy buenos y qué sé yo, qué sé cuánto. Y después terminó, Isa Shem Parabeleja Bijuneka Shalom, con la 3ª frase de Birjas Koyanim. En el medio agregó otra frase. Por eso dice que transgredió. No terminó el tiempo de la mitzvah, él transgredió. Vejataño, ¿acaso no aprendimos en una braisa así? ¿Que terminó? Vos me estás diciendo que no terminó las 3 frases. Terminó, dice la braisa. Sí, en braja, ajas. No es que terminó una braja, son 3 brajas, terminó una. Y en el medio dijo alguna otra cosa.
Veataña siem kol birchoisav. ¿Acaso no escuchamos otra braisa, no aprendimos en otra braisa que terminó todas sus bendiciones? Entonces ahora las respuestas que habíamos dado, que terminó, que no terminó, las descartamos todas. Claramente estamos hablando de un caso en el que el Kohen dijo sus 3 frases completas, enteras. Agregó una cuarta después. ¿Y por qué dice la braisa que transgrede? Si en realidad Rove dice que solamente se transgrede en el bismana, en el momento, aquí termina el momento de la mitzvah. ¿Por qué dice la braisa que transgrede? Y aquí sí la respuesta de la Gemore es una respuesta interesante. Aquí es diferente. Por cuanto si se aparece otra congregación, ahora voy a explicar, el Kohen vuelve a bendecir, todo el día es el momento de Birjas Koyanim, de esta mitzvah. ¿Qué responde la Gemore? La Gemore responde algo interesante. Si un Kohen cumplió su mitzvah de Birjas Koyanim, estaba rezando en una sinagoga y lo llamaron para bendecir a la gente, y él bendijo a la gente, dijo las 3 frases, después se fue a otra sinagoga para visitar al tío o lo que sea, y lo llamaron de vuelta para hacer la bendición de los Koyanim. ¿Puede volver a hacer la bendición de los Koyanim? ¿Y Baltoisif? ¿Estás agregando? La respuesta es, Baltoisif, agregar no significa cumplir la misma mitzvah más de una vez. No, señor, esto lo explican los comentaristas. Claramente, Toisif también explica esto. Cumplir una misma mitzvah, por ejemplo, Birjas Koyanim, más de una vez, no se llama Baltoisif. No se llama agregar a la mitzvah. Agregar a la mitzvah quiere decir, en el mismo asunto de la mitzvah, cambiar algún prat, algún detalle y agregar alguna cosa. Como dijimos antes, una quinta para allá en los tfilin, otro esrog. No se hace una cosa así. O, por ejemplo, decir una cuarta braja de Birjas Koyanim. La persona estaba bendiciendo Birjas Koyanim, dijo las 3 brajos y después agregó una frase más. Esto se llama Loisei Seif Allah. No podés agregar Bal Toisif, no podés agregar las mitzvot. Pero volver a cumplir la misma mitzvah, con la misma definición de una mitzvah correcta, como corresponde, completa, sin agregar ni quitar, eso no se llama Bal Toisif. Esta es la respuesta que da Rove. Entonces, volviendo a repetir la frase, por cuanto si se aparece otra congregación, puede volver a bendecir el Kohen a esa congregación, todo el día es el momento de la mitzvah de bendecir al pueblo, de que el Kohen haga Birjas Koyanim, todo el día. Entonces volvemos a apoyar la frase que dijo Rove. Cuando transgredís una mitzvah, cuando es el momento de cumplir esa mitzvah. Entonces el tipo que estaba durmiendo en la azúcar, en Shmini Atzeres, en el 8º día de Sukkot, transgredió la Toirá. La respuesta es no transgredió. Rove quería decir, volviendo para atrás, fundamental la estructura, Rove quería decir, mitzvahs en tzriches kavan. Las mitzvot no requieren intención. Abaye le preguntó, entonces, una persona que duerme en la azúcar en el 8º día de Sukkot, que ya no es Sukkot, se llama Shmini Atzeres, incluso si no tuvo intención de dormir en la azúcar, leshem mitzvah, para cumplir la mitzvah, el que tiene que recibir latigazos, porque no es necesario, no es necesario tener intención para cumplir la mitzvah. Aquí el tipo no tuvo intención, se sentó, durmió en la azúcar, tiene que recibir latigazos. Está agregando, Baltoisif. Responde Rove, no. Las mitzvahs se transgreden solamente bismanan. En el momento, Shmini Atzeres no es momento de dormir en la azúcar, aunque duermas en la azúcar, tengas intención, no tengas intención de cumplir mitzvah, no hiciste nada, no hay ningún problema. Y encontramos Birjas Koyanim, que la Toira dice, la Braisa dice, que si vos agregás una braja, una bendición, una frase a las 3 bendiciones concretas que dice la Toira, estás haciendo baltoisif, estás agregando. Y acá el Kohen terminó de decir las 3 bendiciones, terminó el momento de decir la mitzvah, terminó el momento de la mitzvah de Birjas Koyanim. ¿Y por qué no se puede agregar una cuarta braja, una cuarta bendición, si ya terminó el momento de la mitzvah? Responde Rove, no señor, Birjas Koyanim todo el día es la mitzvah. El momento de cumplir la mitzvah es todo el día. Entonces no hay un momento
en el cual termine esa mitzvah. Por lo tanto, si el Kohen agregó una cuarta braja, pues está mal. A pesar de que el Kohen puede bendecir 10 veces Birjas Koyanim en 10 sinagogas diferentes, o en la misma sinagoga, 2, 3 veces, lo que sea, si lo llaman, pueden hacerlo. Nadie lo hace, pero quiero decir, se podría, porque cumplir una mitzvah más de una vez no es Bal Toisif, no es agregar las mitzvot, pero agregar una braja a la mitzvah, eso sí es Bal Toisif. ¿Y por qué transgrede? Porque todo el día es el momento de la mitzvah. Ahora bien, la Gemara va a traer otra frase, otra idea muy similar a la anterior, donde vemos el mismo concepto de Bal Toisif, de no agregar, Bal Tigra, no quitar de las mitzvot. También es una prohibición, no se puede ni agregar las mitzvot, no se puede quitar las mitzvot. Yo no puedo ponerme un tefilin de 3 parashot. No se llama cumplir la mitzvah, todo lo contrario, estoy reduciendo la mitzvah. Yo no puedo cumplir la mitzvah de las 4 especies de sukkos con 3 especies, son 4. La Torá dice 4 cosas. Y luego, hacia el final de toda esta discusión, vamos a volver a la cuestión. Robe va a cambiar sus palabras. Y después va a aparecer otra opinión, Rabbi Zeira, en donde vamos a ver que en la práctica mitzvot tzriches kavana. Las mitzvot requieren intención, y esto nos va a llevar, por así decirlo, hacia el final de toda esta discusión. Pero por cuanto es complejo, vamos a hacerlo la vez que viene, Dios mediante, la clase que viene, y la clase que viene voy a repasar esta última cuestión de mitzvot tzriches kavana, tzriches kavana, requieren, no requieren intención, para ponernos, digamos, en la cuestión. Pero Dios mediante, hoy paramos acá y seguimos la clase que viene.